Buenas tardes. De verdad que para mí es una felicidad total estar aquí con ustedes en una celebración tan importante, pero al final voy a dar mis agradecimientos y les cuento un poquito porque si no de pronto me pongo sentimental. Entonces, vamos a hablar hoy de infecciones de piel y tejidos blandos, enfoque y manejo en Colombia, una propuesta. Entonces, ¿por qué? Una de las líneas en San Ignacio en la que decidimos profundizar fue infección de piel y tejidos blandos, porque definitivamente es de esas infecciones del día a día, en la que siempre tenemos preguntas. Vemos muchos pacientes de diferentes edades, de diferentes severidades, y pues esto lo muestra el mundo, es una de las causas más importantes de consulta, tanto de forma ambulatoria, pero no solamente de forma ambulatoria, sino también es una causa de hospitalización importante. Y en Estados Unidos y en el Reino Unido se considera que al menos el 10% de estas hospitalizaciones tienen una etiología por infección de piel y tejidos blandos, y que por lo menos el 0.1% de todas las personas que existimos vamos a necesitar una hospitalización por esta causa. Incluso en los Estados Unidos es una causa muy importante de infección intrahospitalaria, que pues eso sí es diferente en nuestro medio. También porque nos llamó la atención, porque vemos una emergencia de Staphylococcus aureus causando esta infección de piel y tejidos blandos, no porque sea algo nuevo, porque todos sabemos que Staphylococcus aureus en las series en el mundo muestra cuando tenemos un cultivo en la infección de piel y tejidos blandos, muestra ser el agente etiológico más importante, y este es el estudio Sentry en que en Norteamérica, Latinoamérica y Europa pues es el aislamiento número 1, pero digamos que la principal preocupación es la emergencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente en nuestro entorno, y desde hace varios años el doctor Álvarez hizo el primer reporte de Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad en Colombia. Luego aparecen más reportes y hay esta publicación importante también de un grupo liderado por un grupo colombiano, el grupo del doctor César Arias, la doctora Ginette Reyes, y ellos, empiezan a mirar no solamente la parte fenotípica, sino también molecular del Staphylococcus aureus. Entonces se encuentran que en toda esta región norte de Latinoamérica, el Staphylococcus aureus tenía más o menos el meticilino resistencia en el 45% de los aislamientos, pero adicionalmente encuentran el fenotipo de la comunidad causando al menos la tercera parte de estas infecciones. Y algo que les llama la atención es que cuando miran los datos de los pacientes, al menos la mitad venían de infecciones de piel y tejidos blandos, y un número muy importante de estos aislamientos eran específicamente de Colombia. Por esa razón decidimos hacer un registro multicéntrico de infecciones de piel y tejidos blandos en Colombia, del cual participamos pues varias personas y varios egresados de la universidad, para desarrollar un registro colombiano de pacientes con infección de piel y tejidos blandos hospitalizados en 13 hospitales de tercer nivel de 2009 a 2016, y describir la epidemiología, clínica, microbiología, tratamiento y desenlaces clínicos de los pacientes, con el fin de sugerir estrategias que disminuyan la morbilidad generada por este tipo de infecciones. Decidimos incluir pacientes que requerirían hospitalización por mayor o igual a 72 horas, adicionalmente específicamente en adultos, y posteriormente decidimos mirar y explorar casos y controles para mirar factores de riesgo para ciertos microorganismos, por ejemplo, Staphylococcus aureus meticilino resistente, que nos causaba, digamos que no creemos que tenía alta importancia. ¿Qué criterios de inclusión? Lo que les dije, a quienes excluimos: pacientes con infección ósea, osteomielitis o sospecha de osteomielitis, pacientes con artritis séptica, pacientes con celulitis por flebitis o el sitio del implante del catéter, pacientes con infecciones virales y pacientes con quemaduras. Se diseñó una base de datos electrónica. Cada centro presentó este proyecto de investigación a su comité de investigación y ética y fue aceptado, y esta información posteriormente se recogía no solamente online, sino también manual, y los monitores a nivel nacional que estuvieron en el Hospital Universitario San Ignacio con nuestros residentes y nuestros médicos rurales hacían la revisión de los registros
de manera semanal para controlar la calidad de la información que estábamos recibiendo. Las instituciones que también participaron en Bogotá fueron la Fundación Clínica Chayo, la doctora Gualtero, el Hospital Santa Clara con el doctor Gerson Arias, la Clínica de la Mujer con el doctor Carlos Gómez, el Hospital Universitario Hernando Moncaliano con la doctora Joana Osorio, la Clínica Universitaria San Juan de Dios, el Hospital Rosario, 4 instituciones en Valledupar, allí estuvo trabajando José Yesid, el Hospital Universitario del Valle, Clínica CES, Clínica El Rosario, y el doctor Álvarez también hizo parte de este proyecto de investigación. ¿Qué encontramos? Encontramos que 1.134 pacientes, allí la distribución por grupo etario estuvo muy bien representada en todos los grupos de edad, y sabemos que la infección de piel y tejidos blandos realmente afecta los jóvenes, adultos jóvenes y también los pacientes adultos mayores. También estuvo muy bien distribuido entre hombres y mujeres, y un dato interesante para nuestro país es que la estancia hospitalaria de este grupo de pacientes fueron 11 días. Es un dato que ya empieza a llamar la atención, porque ustedes saben que este tipo de infecciones usualmente se recomiendan tratamientos de 7 días, máximo 10 días, pero ya la mediana de estancia de los pacientes fue 11 días. Adicionalmente, la mayoría de las infecciones, el 80%, el origen fue de la comunidad, solamente el 19.7% realmente de origen intrahospitalario o asociado al cuidado de la salud. Y esto también es importante, la duración del tratamiento fue más de 7 días en el 58% de los casos. El drenaje lo requirió el 32.4% o se lo realizaron en el 32.4% de los pacientes, el 6.5% ingresaron a UCI y el 1.4% de todos los pacientes de este registro falleció. ¿Qué encontramos? Que la comorbilidad más frecuente en los pacientes que requerían hospitalización por este tiempo fue diabetes mellitus, con 22% de los pacientes. Las otras comorbilidades más frecuentes fueron inmunosupresión, obesidad, falla renal crónica e insuficiencia cardíaca congestiva, ya mucho menos frecuente. Y las manifestaciones pues son las típicas. El dolor fue el más importante, seguido de edema y eritema. ¿Qué tipo de infecciones fueron las más frecuentes? Más o menos 70% de todas las infecciones la representaron entre la celulitis, algunas de esas celulitis eran abscedadas, otras no, y los abscesos. Los factores desencadenantes, el 54% de los pacientes no se detecta ningún factor desencadenante, y cuando hay factor desencadenante, el más frecuente fue trauma, seguido de punción. Este dato es bien interesante y es la microbiología de todo el grupo de pacientes. En 760 pacientes tuvimos cultivos, algunos eran cultivos superficiales, otros profundos, otros biopsias, mucho menos hemocultivos, pero de manera muy importante el microorganismo más frecuentemente aislado fue el estafilococo aureus, seguido de los cultivos negativos. Y cuando miramos el estafilococo aureus, el 68% fue resistente a la meticilina. Cuando miramos el fenotipo, de estos más o menos el 87% tenían un fenotipo de la comunidad con sensibilidad a clindamicina y a eritromicina. No todos los aislamientos se llevaron a biología molecular, pero gran parte de los aislamientos del Hospital San Ignacio se llevaron a biología molecular, y en la biología molecular se confirma la presencia de USA 300 en estos aislamientos. De lejos, las otras etiologías, y digamos que la que continúa es E. coli, pero pues no tiene más del 8% de los aislamientos. Posteriormente, entonces, hicimos un estudio de casos y controles anidado en esta cohorte, y miramos los factores de riesgo de estafilococo aureus meticilino resistente. Cuando miramos los factores de riesgo, ¿qué encontramos? El absceso, que es algo siempre a las infecciones purulentas, entonces tener un absceso 2.54 veces aumento el riesgo. Tener forunculosis 3.79 veces. Algo muy importante, los jóvenes están más afectados que los adultos. Ser joven, tener de 18 a 44 años, aumenta la posibilidad de tener estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad. Tener un manejo previo en consulta externa es otro dato muy importante y que da mucha información para el país. Da un OR de 1.76,
Y probablemente la razón, y ya les muestro por qué la hipótesis, es que no tenemos esta conciencia en la consulta externa y muchos de esos pacientes terminan hospitalizados, ingresando a urgencias, porque no le damos un adecuado manejo ambulatorio y el antecedente de picadura con 2. No se los muestro, pero hemos mandado este artículo a los revisores y los revisores nos han pedido a volver a correr el modelo. Aquí nosotros comparamos en este modelo los pacientes con estafilococo aureus meticilino resistente del resto de la población. Ellos nos han pedido que comparemos solamente el meticilino resistente con los pacientes que tuvieron otro cultivo que no fuera estafilococo aureus. Cuando volvemos a correr el modelo, lo que sigue prevaleciendo es la edad y el manejo previo en consulta externa. O sea, ya la celulitis y el absceso no es tan claro, pero sí el manejo previo en consulta externa es algo que mantiene en los diferentes modelos adicionales que estamos corriendo para pues, lograr que publiquemos esta información. Otra cosa importante, la terapia inapropiada en los pacientes con estafilococo aureus meticilino resistente fue en un 57%. Esto es bien importante. De allí hablo de la importancia no solamente en la consulta externa de la conciencia del riesgo de este microorganismo, pero también de la conciencia en los servicios de urgencias y en los servicios de hospitalización del cubrimiento necesario hacia este microorganismo. Y cuando vimos los pacientes, la mortalidad no fue diferente entre los que tenían estafilococo aureus meticilino resistente y los que no, y pues hubo más frecuencia de drenajes en este grupo, lo cual pues es esperable. Cuando corremos el modelo de gram negativos, entonces encontramos todo lo contrario y también pues esperable, es más en los pacientes mayores, inmunosuprimidos, infecciones intrahospitalarias, infecciones del sitio operatorio, aumenta 5 veces el riesgo, los pacientes con pie diabético. Otra cosa importante es que en los nuevos modelos que estamos corriendo, ser diabético incluso protegía para el estafilococo meticilino resistente a la comunidad en el modelo que realizamos, y pues claramente sabemos que este tipo de infecciones estafilococo es importante, pero usualmente son polimicrobianas, entre más profundas más polimicrobianas, úlceras por presión, infección perineal, y las infecciones necrotizantes pues aumentaban la posibilidad hasta 6 veces de tener infecciones por gram negativos. Teniendo en cuenta esto, pues nos permitimos hacer unas recomendaciones y revisar aquí un poco la literatura. Entonces, la primera es si esa terapia inicial, si es apropiada, eso sí es importante o no. Pues en nuestro estudio específicamente para estafilococo aureus meticilino resistente, afortunadamente esos grupos de pacientes no fallecieron y probablemente está relacionado que eran más jóvenes y que tenían menos comorbilidades. Pero en el mundo, en estudios más grandes, este es un estudio europeo con 47,000 pacientes, encuentran que dar una terapia inapropiada aumentaba el riesgo de mortalidad en los pacientes hospitalizados, y este estudio más pequeño, con 500 pacientes, encontró que aumentaba la mortalidad en los pacientes con úlcera por decúbito y que también aumentaba la posibilidad de reingreso cuando no se trataban de manera apropiada. Entonces, probablemente en el manejo de estos pacientes, similar a como lo recomienda la guía americana, que me parece que hacen una buena clasificación, y que adicionalmente nuestra epidemiología realmente sí se identifica con la epidemiología descrita en esta región del mundo, pues tenemos que primero ver si la infección es purulenta o no purulenta. Si la infección es purulenta, tenemos que mirar si es no complicada o complicada, y probablemente si no es complicada, y esto quiere decir que no requiera hospitalización, la incisión y drenaje van a ser en algunos casos en que es muy pequeña la lesión, suficiente, por ejemplo, un forúnculo, y la leve usualmente no requiere antibiótico. Sin embargo, quisiera profundizar en esto que es básico acerca de qué es leve. Entonces, según muchos autores, en forunculosis o abscesos simples, la incisión y drenaje es el tratamiento primario, y en estos 3 estudios, ya que tienen sus años, 2007, 2009, 2010, comparar cefalexina o trimestoprim versus placebo daba lo mismo para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, hay estudios mucho más recientes. Este es un estudio del año pasado, publicado en New England Journal of Medicine, financiado por el Instituto Nacional de los Estados Unidos, y que además se hace en 5 centros grandes de atención de urgencias en los Estados Unidos, y ellos miran qué pasa en los pacientes que llegan a urgencias, pero que no van a requerir hospitalización y que presentan un absceso
una lesión purulenta que es menor de 5 centímetros, es decir, no estamos hablando de un paciente con un compromiso grande. Ellos les dan egreso con trimestopin versus placebo y encuentran cómo la curación clínica de estos pacientes es mayor si les dan trimestopin sulfa con una diferencia estadísticamente significativa. Cuando uno mira la diferencia en números, unos se curaron 78% y como 74% y otros 80%, no parece mucho, pero hay otros datos muy interesantes de este estudio. Primero, encuentran una epidemiología muy similar a la nuestra. En el 45% de esos aislamientos encuentran Estafilococo aureus meticilino resistente, nosotros peor, 66.8. Segundo, cuando miran el grupo de trimestopin, no solamente aumenta la respuesta clínica, sino que tienen menos procedimientos quirúrgicos, tienen menos recurrencias de infecciones en piel en otros sitios y adicionalmente hay menos infecciones en sus contactos en casa. Entonces esto nos reevalúa un poquito el panorama de probablemente si es un forúnculo no habría razón, pero si es un absceso, así sea pequeño, de menos de 5 centímetros, probablemente la incisión y drenaje no va a ser suficiente en entornos con alta prevalencia de Estafilococo aureus meticilino resistente, en el que este estudio es aplicable a nuestro medio por nuestros datos epidemiológicos. Hay otro estudio también muy reciente del grupo de investigación, del mismo grupo de investigación, y ellos en también 5 servicios de urgencias grandes en los Estados Unidos, y ellos hacen lo mismo, pero no solamente les dan trimestopin, sino que a otro grupo les da clindamicina, y lo comparan contra el placebo. A ambos grupos les va mejor que en el placebo. Nuevamente, Estafilococo aureus meticilino resistente es el 49.4% de los aislamientos, son abscesos de menos de 5 centímetros y otro dato interesante que toca mirar con cuidado es que encontraron más recurrencias con trimestopin y versus clindamicina, 13 versus 6.8%, pero encontraron más eventos adversos con clinda, sobre todo eventos adversos gastrointestinales. Voy a mostrarles luego otros estudios que no muestran necesariamente estos mismos hallazgos. Entonces, ¿cuándo yo debo dar terapia para un absceso? Pues lógicamente cuando la enfermedad es extensa, rápidamente progresiva, tiene celulitis asociada, signos de flebitis séptica, cuando hay signos y síntomas de enfermedad sistémica, cuando hay inmunosupresión o comorbilidades, cuando el paciente está en edades extremas, cuando hay dificultad para drenar la lesión, como la cara, las manos, genitales, falla en el manejo previo con incisión y drenaje y en entornos, qué pena que esto está muy sensible, en entornos con alta prevalencia de Estafilococo aureus meticilino resistente. Eso no está escrito, sino que es después, digamos que nuestra propuesta, pues por los hallazgos nuestros más los estudios que les estoy mostrando. Celulitis purulenta es otro concepto ahí que combina dos cosas, pero pues digamos que la definición es sencilla, es una celulitis asociada con un drenaje purulento o un exudado, pero que no tiene un absceso drenable. Aquí también Estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad tiene un papel protagónico y probablemente la duración del tratamiento puede ser corta, de 5 a 10 días. Este es otro estudio del 2015, también financiado por el NIH, por el Instituto Nacional de los Estados Unidos, y ellos comparan en estos pacientes, en este estudio sí es netamente del ámbito ambulatorio, no incluyen pacientes hospitalizados o por urgencias, y ellos miran qué pasa cuando les dan clinda versus trimestopin. Realmente encuentran que la respuesta es similar, tanto por el análisis por intención a tratar como en la población evaluada. En este estudio no solamente incluyen celulitis purulentas o celulitis, sino también abscesos, o sea, cualquiera de estas que se presente por consulta externa. Y a ambos grupos les va muy bien, que es algo también luego importante de discutir en los pacientes con infecciones no purulentas, en que el uso de trimestopin ha sido debatido en este escenario. No encontraron diferencias en eventos adversos como en el estudio previo que les mostré y la resistencia fue 0% a trimestopin y 5% a clindamicina. Entonces probablemente si yo tengo una infección no complicada y requiero manejarla ambulatoriamente, pues trimestopin y clindamicina van a ser las mejores opciones. Tengo otras opciones que dependiendo de las características del paciente pues puedo también considerar. En las infecciones complicadas, que por tiempo no vamos a hablar mucho de ellas, pero probablemente el uso del linezolid, vancomicina, dapto, ceftaroline sean buenas opciones terapéuticas y siempre considerar si son infecciones purulentas, pues el cubrimiento de Estafilococo aureus meticilino resistente. Luego, pasando a pacientes con infecciones no purulentas, entonces sabemos que allí no lo vemos en los
estudios grandes de etiología, pero sabemos que a pesar de que allí no estemos cultivando porque son celulitis, en los pacientes el germen más importante es el estreptococo betamolítico del grupo A. Hay un estudio retrospectivo de 1.248 pacientes publicado ya hace 7 años, en el 2010, en el que se le hizo biopsia a estos pacientes, se buscó la etiología y el agente más importante fue el estreptococo betamolítico, 27% sin etiología. Respuesta en estos pacientes en el 96% con solo betalactámicos. El uso de trimetropin previamente está debatido, pero este ensayo clínico que les muestro, pues muestra que no hay diferencia, al menos entre clinda y trimetropin. Sin embargo, no hay un estudio cabeza a cabeza entre trimetropin y un betalactámico en ese escenario. Y lo que vemos en este estudio es, y algo que le ha llamado la atención a los investigadores, es, bueno, sabemos que Staphylococcus aureus meticilino resistente, al menos en el escenario de Colombia y también Latinoamérica en el norte, así como en los Estados Unidos, es muy importante. Entonces, lo cubrimos siempre en infecciones purulentas, pero ¿será que en el que tiene no purulenta se debería cubrir? ¿Será que no lo hemos investigado, no estamos haciendo los cultivos y no lo sabemos? Entonces, este estudio, también financiado por el NIH en el 2013, hace la comparación de cefalexina más trimetropin versus cefalexina sola en pacientes con celulitis no purulentas. Y ellos no encuentran diferencias en darle o no darle cefalexina, adicionarle trimetropin. Son pacientes ambulatorios y no encontraron tampoco diferencias en eventos adversos. Hay otro estudio posterior publicado este año en JAMA y ellos hacen la comparación de cefalexina más placebo versus cefalexina más trimetropin, un diseño similar al anterior, un grupo más grande de pacientes. Es un estudio multicéntrico, doble ciego, excluyeron abscesos y no encuentran una diferencia estadísticamente significativa, encuentran una respuesta más o menos del 75% adicionando y del 69% sin adicionar. Aquí no encontramos diferencia, aunque ya vemos una diferencia clínica allí, pero pues realmente no podemos hablar de superioridad. Es decir, que en términos generales, en celulitis no purulentas, en infecciones no purulentas, no requerimos el abordaje y el cubrimiento para Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cuándo sí deberíamos considerarlo? En celulitis secundarias a trauma penetrante, infecciones previas o colonizaciones con Staphylococcus aureus meticilino resistente, usuarios de drogas intravenosas y en pacientes inmunosuprimidos. Este sería como el escenario en el paciente ambulatorio, cefalexina, dicloxacilina, clinda, probablemente pues trimetropin le falta algo más de evidencia para poderlo recomendar. En pacientes con infecciones moderadas que ya requieran hospitalización, probablemente penicilina, ampicilina, sulbactam, clinda, cefazolina sean buenas opciones. Y por supuesto que tampoco vamos a profundizar por el tiempo, pero no podemos dejar pasar las infecciones de piel y tejidos blandos necrotizantes. Ustedes saben que el signo cardinal de estas infecciones es el dolor desproporcionado. Aquí hay muchas publicaciones de los últimos 2 años que muestran este como el signo más importante para que uno sospeche este tipo de infección. Y el mensaje importante es que cuando tengan un paciente en el servicio de urgencias con un dolor desproporcionado y con compromiso del estado general, a pesar de que vean muy poco en piel, pero el compromiso sea de piel, preocúpense por este diagnóstico. Usualmente se acompañan de compromiso del estado general. Tienen rápida progresión, estos pacientes no hay que vigilarlos a las 8 horas, sino que hay que sospecharlo y hacerles un seguimiento estricto, cercano, e inmediatamente si uno considera el diagnóstico, pues tener una interconsulta al servicio quirúrgico. Y las flictenas y equimosis son signos, pero son signos tardíos y probablemente allí ya no haya mucho que brindarle al paciente. Requieren rápido debridamiento quirúrgico, toma de cultivos y probablemente siempre un manejo polimicrobiano. ¿Por qué? Porque uno muchas veces no sabe si la infección es un tipo 1 o tipo 2, si la infección es polimicrobiana o monomicrobiana, y con esa consideración siempre hay que cubrirlo. Probablemente también hay que cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistente y siempre recordar aeromonas en pacientes con contacto de agua dulce, agua salobre, tierra y madera, y vibrio vulníficos en pacientes en contacto con agua salada, caliente o con consumo de comida de mar cruda, que tiene que hacer que le cambie a uno el esquema terapéutico y que uno piense en cubrir esos microorganismos. Esta diapositiva iba antes y acá algo pasó, pero no importa, sigamos. Entonces, en la discusión y para concluir, Staphylococcus aureus es el agente microbiológico más frecuentemente aislado en Colombia.
la frecuencia de resistencia es muy alta, mayor a lo reportado en otros lugares de Latinoamérica y en Europa, similar a lo reportado en los Estados Unidos. Las infecciones causadas por Estafilococo aureus meticilino resistente en Colombia afectan principalmente a jóvenes y frecuentemente se asocian con abscesos. El manejo ambulatorio previo es un factor de riesgo, lo que habla de la baja conciencia del riesgo de estas infecciones. En el manejo ambulatorio y probablemente también en el manejo hospitalario, la terapia inapropiada es muy frecuente, 57%. La necesidad de ajuste la encontramos en el 60% de los pacientes. Como limitaciones de nuestro estudio, les hablé de la selección de controles y por eso ahorita estamos nuevamente corriendo los modelos, la caracterización molecular de los aislamientos, que no lo hicimos en el 100%, y como conclusión, siempre debemos considerar el cubrimiento antibiótico empírico de Estafilococo aureus meticilino resistente en pacientes con infecciones de piel y tejidos blandos purulentos, tanto de la comunidad como las que asisten por urgencias o las intrahospitalarias o pacientes también con forunculosis en Colombia. Se debe generar conciencia de este hecho tanto en los centros ambulatorios como hospitalarios en nuestro país. En las infecciones complicadas adquiridas en el hospital debemos dar un cubrimiento polimicrobiano, debemos considerar los gram negativos y en pacientes con rápida progresión, con un dolor desproporcionado, debemos sospechar infección de piel y tejidos blandos necrotizantes y garantizar un manejo quirúrgico y un cubrimiento polimicrobiano. Muchas gracias. Entonces, pues primero quisiera hoy dar los agradecimientos a mis profesores, a la doctora Sonia Cuervo, que de verdad ha sido un modelo a seguir, al doctor Carlos Saavedra, al doctor Sarabia. También quiero darle una mención especial al doctor Carlos Álvarez, que durante todos estos años ha sido mi mentor y de verdad que me ha enseñado mucho de la infectología y de la vida. Un reconocimiento a todos mis compañeros en la unidad, a mis estudiantes, de verdad que me hacen la vida cada día feliz, me retan a ser no solamente mejor profesional, sino también a ser mejor persona. Entonces, pues es de verdad muy gratificante en la vida, pues uno encontrar lo que le gusta, poder trabajar con personas maravillosas e íntegras y siempre tener modelos y excelentes personas a seguir. ¿Cómo ha sido trabajar en el hospital? Pues el Hospital Universitario San Ignacio y la Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, son lugares maravillosos. Yo realmente me identifico mucho con la ética y con los valores institucionales. Es un hospital donde siempre está primero el paciente y que se preocupa siempre por hacer las cosas y por tener unos procesos de mejoramiento continuo. Y también debo agradecer a las personas administrativas en el hospital, a mis jefes en el hospital, a mis compañeros, no solamente a los médicos, sino a las enfermeras, a los administrativos, porque hemos podido crecer desde que tuve el honor de reemplazar al doctor Álvarez. Pues hemos crecido, ya somos en la unidad de infectología más o menos casi 40 personas, trabajando en enfermedades infecciosas, en control de infecciones, en VIH, trabajando en pacientes inmunosuprimidos. Hemos tenido un voto de confianza y hemos logrado, digamos que mejorar muchas cosas para los pacientes, tener espacio para investigar. Nos falta muchísimo, pero digamos que tenemos un camino que hemos recorrido y también tenemos la posibilidad de tener estudiantes, residentes, estudiantes de pregrado que hemos visto cómo crecen y que esperamos que puedan seguir adelante con las enfermedades infecciosas, no solamente en el hospital y en la universidad, sino en todo el país y en el mundo. Muchas gracias.